Pues muchas gracias por la invitación. En primera, gracias por abrir este espacio a los que estamos en otro lugar del quehacer público. Y muchas, ahí se escucha bien, ustedes me dicen, ¿eh? Me van haciendo caras allá arriba, todos, si no se escucha bien. Y bueno, ahorita que estaba Marla leyendo el CV y uno dice, ay, ojalá que todo siempre hubiera sido empezar desde titular de unidad, pero no, también fui subdirectora, jefa de departamento, y creo que es importante que los que estamos de lleno en el servicio público, de repente un poco en la lógica, como decía el presidente, salir al territorio implicaba muchas cosas, ¿no? No solo salir con las comunidades y darnos cuenta de lo que estaba pasando lejos de nuestros escritorios, pero también el platicar con la academia siempre va a ser un ejercicio fundamental. Así que yo agradezco mucho la invitación, la apertura del espacio y bueno, compartirles esta mañana que ¿qué es lo que estamos haciendo en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno? Me disculpo porque seguramente me hacen falta bases teóricas para abordar este tema, pero nosotros lo estamos construyendo desde la práctica, el cotidiano de cómo estamos haciendo el buen gobierno y tiene mucho que ver cómo lo hemos hecho desde otras instituciones. ¿No? Yo, cuando nosotros estábamos en el SAT, en la pandemia con la secretaria Raquel Buenrostro, eh, alguien decía, es que eso el SAT es como muy técnico, y yo les decía, es el mejor trabajo que he tenido en toda mi vida. Nunca me sentí más revolucionaria que trabajando en el SAT. No hay nada más bonito que cobrarle a los que nunca pagaron. Sí, en serio. Nunca me sentí tan revolucionaria como haciendo justicia para que se paguen los impuestos, y eso también te implica. Alguien decía, no, pero en la parte técnica decía, no, 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 o sea, ir adelante, ir un paso adelante de los corruptos y los rateros te requiere mucha creatividad, ¿no? Porque tienes que ir pensándole, y entonces en esa lógica la materia fiscal era muy dinámica, ¿no? Tenías que irle pensando todos los días, porque estos amigos ya se inventaban una nueva fórmula para no pagar impuestos, y nosotros era pandemia, teníamos que cobrar. Entonces, esto no solo decíamos, ¿cómo hacemos algo que quede para cuando nosotros no estemos en el SAT? Y un poco la secretaria Buenrostro decía, bueno, pues eso, combatir la corrupción para, pues para crear el buen gobierno, ¿no? O sea, nosotros decíamos, ¿cómo hacemos cambios estructurales que se vean más allá de nosotros? Y ese es nuestro enfoque del combate a la corrupción. Combatimos la corrupción no como un fin, sino como un medio para construir realmente el buen gobierno, porque seguramente en estos días ya lo están platicando, los efectos de la corrupción son súper nocivos, ¿no? Y este país es un claro ejemplo de todo lo que puede ocasionar la corrupción, y si no se combate, se reducen los ingresos. Nosotros no solo lo vimos, lo palpamos. Se debilita el Estado de Derecho, hay menos confianza del sector privado, se genera desigualdad, no había inversiones. Algo que nos pasaba en economía, una de las principales cosas que nos estaban diciendo en economía con todo el tema del nearshoring, es decir, las empresas llegaban y decían, híjoles, pero ¿quién nos garantiza el Estado de Derecho? Entonces, ahí desde ese espacio también veíamos cómo los efectos de la corrupción se pueden ver inmediatamente en cosas tan claras y tan necesarias como en este caso nosotros que llevamos la inversión extranjera directa, decíamos, híjole, sí necesitamos ir cerrando otras pinzas, por ejemplo, las de combatir la corrupción de una forma muy asertiva, porque los efectos se notan de inmediato, para bien y para mal. Entonces, algo que la secretaria Buenrostro siempre, pues seguramente algunos de ustedes han oído hablar de ella, pero es muy estricta con los números. Es, y algo decía, bueno, pero como cuánto es la afectación del PIB. Y no hay un número eh, muy, muy claro, pero hay un dato que han trabajado algunos organismos internacionales de la afectación del PIB mundial puede llegar al 5%. O sea, eso es un dineral. O sea, es un dineral que si lo reorientáramos a otras cosas, bueno, pues se podría dar la vuelta a muchos de los problemas sociales. Pero la presidenta estaba convencida de algo.
Cuando nosotros empezamos a trabajar toda esta transición a la nueva secretaría, la presidenta estaba convencida de que el combate a la corrupción no tenía que mantenerse como había sido hasta el momento. ¿Por qué? Y sobre todo lo que estaba haciendo la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública, ¿se acuerdan uno de sus nombres con los que nació? Era la Contraloría, ¿no? Y esta palabra tiene que ver con el control. ¿Y saben qué pasa con el control? Mira, yo ahorita te agarro las manos, así, las dos incluso, así fuertes, ¿no? Y cuando te las suelto, pues a ver quién sabe qué pasa, ¿no? Yo no sé qué va a pasar. Entonces no podemos basar el modelo de combate a la corrupción en el control, ¿no? Porque el control ahora sí que en algún momento se te puede salir de las manos. Entonces, durante los 40 años que ha existido esta secretaría, la base fue un modelo correctivo y sancionador, ¿no? O sea, es decir, hasta que estaba ahogado el niño, ahora sí, ¿dónde está el pozo? Hay que tapar. Pero después de ahogar al niño realmente se recupera muy poco. O sea, una vez que se da un acto de corrupción, realmente hay que sancionarlo, evidentemente, pero se recupera muy, muy poco. Entonces la presidenta dijo, necesitamos justo transformar ese modelo y la propuesta que le hicimos en ese momento fue cambiar no solo tener un enfoque correctivo y sancionador, sino mudarnos o transitar, evolucionar hacia un modelo preventivo, ¿no? Y fue porque también teníamos el tema de que la presidenta nos decía, se va a llamar la Secretaría Anticorrupción. Y yo sí fui, y el doctor Alejandro Encinas, el subsecretario de Buen Gobierno, decíamos, anticorrupción, como que, como que está pesado, ¿no? Como que vamos a poner, o sea, como decíamos, es que no puede ser el fin último de la Secretaría, si no, no vamos a poder comunicar hacia dónde vamos. Y fue así que llevamos el planteamiento, bueno, la secretaria llevó el planteamiento con la presidenta para que fuera la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y así es como construimos este modelo donde transitamos de lo correctivo y sancionador a una prevención para la construcción del buen gobierno. Y la idea es anticiparnos a los actos de corrupción y tener bien identificados cuáles son los riesgos y trabajar desde ahí, desde antes, porque en serio uno, uno puede ir adelante de los, sí podemos ir adelante de los malos, yo estoy convencida de eso. Y para que este modelo se afianzara y para comunicarlo, sobre todo con la ciudadanía, lo que hicimos fue integrar los 10 pilares del combate de la prevención y el combate a la corrupción. 6 están muy enfocados en el buen gobierno y 4 en la anticorrupción. ¿Esto qué significa? Abandonamos el enfoque sancionador, no, porque lo necesitamos. Entonces, la Secretaría tiene 2 subsecretarías, la de buen gobierno, que traemos todo el modelo preventivo, y la de anticorrupción, que trae toda la fiscalización y todo el proceso de sanciones administrativas. Pero lo que creemos es que ahora tenemos un modelo mucho más equilibrado que hemos puesto en marcha. Eh, Les voy a platicar un poco de los 10 pilares, a ver cómo seguramente a ustedes les suena y seguramente hacen eco con las conversaciones que han estado teniendo en estos días y con lo que dicen algunos expertos. Miren, el primerito, y para nosotros es uno de los más importantes, era dignificar la carrera del servicio público. ¿Qué es lo que pasa? Para empezar, la corrupción es de dos. O sea, la corrupción no es solo del funcionario público que está en la ventanilla y que te pide algo. No, la corrupción también es el que acepta y le paga, también está con el empresario que paga, está a pie. Entonces nosotros decíamos, el combate en este sentido no puede ser unilateral, tiene que ser conjunto. Pero parte importante de donde lo tenemos que trabajar en la prevención era con todos los funcionarias y funcionarios, servidores públicos. Ustedes saben, en el gobierno federal, solo en el gobierno federal trabajamos un poco más de 1.5 millones de personas. No hay ninguna empresa en este país que contrate tanta gente. Nosotros somos el gran empleador del país y el gran comprador. Lo que el gobierno gasta en compras públicas no lo gasta ninguna empresa. La más grandota que ustedes me pongan ahorita sobre la mesa, les voy a decir que no lo gasta. Entonces, imagínense
el trabajo que tenemos que hacer con ese 1,5 millones de trabajadores, porque también venimos de un modelo, pues seguramente, donde pues de niños decían, no, pues el que trabaja en el gobierno, pues era una persona bien vista, pero conforme han pasado las décadas, el que trabaja en el gobierno terminó siendo un corrupto, ¿no? Y socialmente ha perdido un espacio de dignidad. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es todo un trabajo en todos los niveles, porque es decir, ¿con quién trabajas en el gobierno? Pues hay que entrarle con todos los niveles. Entonces, hay que dignificar la carrera del servicio público, hacer acompañamiento preventivo. Imagínense, estos grandes proyectos como el Tren Maya, todas las obras de infraestructura, ¿de qué nos sirve que al final el órgano interno de control haga una observación cuando ya se dio el fallo? Y el ejemplo está en lo que acaba de pasar con los medicamentos. Un acompañamiento preventivo, puedes ver lo que pasa y se detiene el problema antes de que haya consecuencias mucho más graves. Entonces estamos dando un acompañamiento preventivo a todos los programas estratégicos del gobierno, que evidentemente es donde se le ponen más recursos, y hay que hacer un esfuerzo por modernizar toda la administración pública federal. Esto ya seguramente también lo han conversado en todas las, no hay ningún estándar internacional que esté fuera de esto, hay que modernizar la administración pública, y esto implica un proceso de digitalización. Y la presidenta trae el proceso de digitalización más grande de la historia, pero ahora sí, esto suena muy, muy padre. Pero ahora, ¿cómo lo llevas al cotidiano? ¿No? Esto implica no solo que metas la tecnología, sino decir, ¿saben qué ha pasado muchas veces? Es el mismo proceso, nomás en línea, pero siguen siendo los 20 mismos pasos. Entonces a la gente tampoco le resuelve muchas cosas. O a la gente que está en la sierra que no tiene acceso a internet, pues tampoco le resuelves nada. Entonces el proceso de digitalización y modernización viene con un modelo de simplificación de trámites, pero también de entender qué es lo que está pasando en el entorno. Entonces, por ahí vamos con la modernización y un modelo de compras públicas diferente. No vamos a comprar, el gobierno va a dejar atrás el modelo de comprar lo más barato, porque lo más barato a la larga nos ha salido realmente mucho más caro, ¿no? Entonces, estamos con el cambio no es un cambio a la ley de adquisiciones, es una nueva ley de adquisiciones que se presentó, que ya está publicada en el diario oficial, y traemos el concepto de compras públicas sostenibles. ¿Esto qué quiere decir? Mayor participación de MIPYMES. Las MIPYMES son parte de la economía de este país, generan 7 de cada 10 empleos, y las compras públicas tienen que ser un motor del desarrollo económico del país. Entonces, así es como estamos reorientando todo el modelo de compras públicas. Transparencia proactiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues seguramente ustedes vieron la estadística con toda esta transformación del INAI a Transparencia para el Pueblo, pero veíamos un dato interesante del INEGI, que las solicitudes de acceso habían tocado al 3% de los ciudadanos de este país, pero nosotros que hemos estado en otras áreas de gobierno, te llegaba una solicitud de transparencia y dices, órale, ahí te va el Excel, y a ver quién lo puede hacer, ¿no? Eso no es transparencia proactiva. No, la transparencia proactiva es que tú pongas la información a disposición de la ciudadanía, pero en un formato que cualquiera lo puede entender, ¿no? O sea, hay gente especializada que hay que darle toda la información, pero el ciudadano de a pie no tiene derecho a la transparencia. Entonces, eso es cuando nosotros hablamos en este quinto punto de la transparencia proactiva, y sumar a la sociedad y al sector privado. Hubo mucho el mito de que la 4T no trabajaba con el sector privado, pero nosotros hemos tenido muchas buenas experiencias trabajando con el sector privado. Justo la semana pasada tuvimos una reunión con todos los presidentes y líderes de la Cámara, de cámaras, porque si no hacemos el combate juntos, pues no va a salir, la verdad. Entonces, y también dejar la participación ciudadana, que yo, porque estoy recibiendo muchos de los temas de participación ciudadana, yo sí puedo decir que era un modelo de muchísima simulación. Entonces vamos a pasar a una participación efectiva. Tenemos que involucrar a la ciudadanía, pero con formas que le hagan sentido a la gente joven, a la gente que está en el campo, a la gente de las ciudades, y eso nos obliga a ser muy creativos. Y estos son los 6 principios del buen gobierno, y los de anticorrupción están muy enfocados a que, espero que a ustedes nunca les haya tocado una revisión de una auditoría, pero a mí me tocaron muchas donde lo que me observaban, miren, he trabajado en áreas que tienen un montón de presupuestos
y nunca nadie me las revisó. Yo he trabajado en áreas que no tienen un peso de presupuesto y me revisaban hasta que el oficio le faltara una rúbrica. Eso no tiene ningún sentido. Son puros distractores y cosas que no valen la pena. Entonces, el enfoque de las revisiones es hacer un reenfoque estratégico. O sea, tienes un presupuesto tan grande en el gobierno, tienes tantas áreas, pues que tienes que identificar dónde están los riesgos. Entonces, eso fue algo que trabajamos mucho en el SAT, un modelo de riesgos para identificar dónde podían estar las áreas donde se estaban evadiendo más impuestos, pero justo aquí también traemos un modelo de riesgos para también a partir de eso enfocar también nuestros ejercicios de auditoría e ir a buscar realmente dónde están los problemas, no donde queramos entretener al personal. Y uno con el que me gustaría cerrar, porque no quiero agotar el tiempo, quiero ser respetuosa, es el fortalecer el modelo de denuncias. En este país no estamos acostumbrados a denunciar, porque el que denuncia es un chivatón, un cobarde, es ya saben, todo hay todo un tema ahí cultural, pero también nos hace falta un mecanismo eficiente para denunciar, ¿no? O sea, no es solo un tema cultural, también desde el gobierno tenemos que proveer, y entonces estamos trabajando por tener un modelo mucho más accesible y espero que ahora que tengamos noticias de algo que vamos a presentar muy pronto, eh, en estos tiempos de inteligencia artificial y de redes sociales, pues ¿dónde creen que están las principales denuncias? Pues sí, entran por las redes sociales y estamos desaprovechando ahí un panorama impresionante de cómo la sociedad se está comunicando a través de estos mecanismos. Entonces, vamos a trabajar en todo, estamos trabajando en un modelo para que las denuncias sean mucho más fáciles de presentar, pero no solo eso, que haya confianza por parte de las y los ciudadanos. Y pues si ustedes me lo permiten, voy a dejar hasta aquí la presentación. Estos son los pilares de la anticorrupción y el buen gobierno y más adelante si hay una ronda de preguntas y respuestas, pues podemos seguir conversando sobre detalles de lo que estamos haciendo en algunas áreas en específico, desde vamos a regular el cabildeo, por ejemplo, más MIPIMES, más empresas sociales, y yo creo que por ahí están las claves para la construcción del buen gobierno desde la prevención de la corrupción. Muchísimas gracias, Marlene.